Bien, muchachos, resulta pues que la especificación inductiva pues tiene varias limitaciones, ¿cierto? Porque pues siempre tiene que haber un conjunto bien definido y a veces hay algunas reglas recursivas que son complicadas de manejar. Para esto podemos utilizar definiciones recursivas utilizando gramáticas en forma Backus Noun. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de las listas de números. Una lista de números, ¿qué puede ser? Una lista vacía o también una lista no vacía, que viene un número seguido de una lista, ¿cierto? Entonces es una forma recursiva. ¿Por qué? ¿Por qué una forma recursiva? Porque el mismo tipo de dato internamente está compuesto por elementos de sí mismo, ¿sí? Dentro de una lista hay una lista vacía, pues que es una lista también, y también hay un número seguido de un elemento de sí mismo, es decir, una lista, ¿cierto? Entonces, muchachos, esta es la especificación mediante gramáticas, ¿cierto? La especificación mediante gramáticas. Entonces uno ya puede definir cosas más interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, árbol binario. Un árbol binario, ¿qué puede ser? Entonces tenemos cuando está así, espérate, muchachos, yo cometí un error acá. Así va. Cuando lo coloco entre paréntesis, ¿cierto? Estoy diciendo el nombre del caso. En este caso es un árbol vacío. Tengo el árbol vacío. ¿Qué otro caso tengo? El nodo. ¿El nodo qué es? Podemos decir una hoja que es un número. ¿Y ese caso a qué entra? Árbol, guión, hoja. ¿Cierto? Y después de esto, ¿qué tenemos? Árbol, guión, nodo. ¿Cómo lo manejamos? Símbolo, árbol B, seguido de árbol B. ¿Cierto? Esto es, como dicen en la gramática, es mucho más fácil especificarlo, porque en inductiva está como complicado especificar eso. Entonces, muchachos, si ustedes ven, lo que está entre llaves, entre mayor que menor que, son producciones, o sea, son reglas. Por ejemplo, número, yo no lo coloco acá, pero ¿número qué es? Pues cualquier número, ¿sí? Y lista N es la lista que yo especifique acá. Y lo mismo pasa con árbol. Este árbol B puede ser árbol vacío o árbol, hoja o no, ¿cierto? Entonces, muchachos, a partir de esto yo puedo definir funciones, ¿cierto? Que me permitan construir esos tipos de datos. Hagamos en el caso del árbol. Define árbol vacío. El árbol vacío, ¿qué es por definición? Una lista vacía. Define árbol hoja. ¿Cierto? El árbol hoja, aquí me faltó algo muy importante. Sí, porque estamos en cálculo lambda. Y aquí es define. Entonces, lambda, ¿cierto? Recibe el número. Y la representación es el número. Bien. Y finalmente, define árbol nodo, ¿cierto? ¿Y el árbol nodo qué es? ¿Qué recibe el árbol nodo? Recibe el símbolo hijo izquierdo e hijo derecho. Y hagamos una lista con ellos. ¿Listo? Esto de la lista es arbitrario, ¿no? Entonces, bien, muchachos, ya he especificado cómo las funciones que me construyen ese tipo de datos. Ahora bien, ¿yo qué puedo hacer? Representamos la siguiente lista. Esta lista de ¿qué lista? Este árbol. Hagamos un árbol que tenga, hagamos este árbol que tenemos acá, nos ayudamos. Entonces, ¿cómo representamos este árbol? Entonces, pensemos una K, una T, una F, 5, 6, 3. ¿Listo? Entonces vamos a representar ese árbol mediante los métodos que construimos. Entonces, esperen, yo hago algo. Tengo memoria de pollo. Vamos a representar ese arbolito. ¿Ya los árboles de Navidad los desarmaron? ¿O los quemaron? Desarma en marzo. Bueno, muchachos, entonces estamos acá. Vamos a poner ese árbol. Entonces,
tenemos define árbol A. Entonces, ¿qué es la K? ¿Es un árbol? No. ¿Y el árbol no que recibe? Que es K, recibe el hijo izquierdo. El hijo izquierdo que es árbol nodo, que recibe AF. Y luego el hijo izquierdo que es árbol nodo, que recibe 6. Y el hijo derecho B, árbol hoja, que recibe 6. Y luego árbol hoja, que recibe 5. Y ahí ya cerré este ramal. Y ahora el derecho, árbol nodo, que recibe T. Este es un árbol vacío. Y luego viene árbol hoja 3, ¿cierto? De esa manera yo definí ese árbol, ¿sí? Entonces, si ustedes observan acá, cuando invoco árbol A, pues me devuelve la representación. Entonces ya mediante la gramática que hice, mediante la gramática yo lo que hice ¿qué fue? Mediante la gramática yo lo que hice fue hacer unas funciones que me construyan el tipo de dato y ya puedo instanciarlo. Ya como lo puedo instanciar, también puedo operar sobre él. Por ejemplo, un método que sume las hojas. Entonces, un método que sume las hojas, ¿cierto? ¿Cómo sería? Hojas, entonces, sumar hojas. Lambda recibe un árbol, ¿cierto? Y ahí uno ya tiene que evaluar los 3 casos que hay, ¿cierto? ¿Cuál es el primer caso? Si el árbol es vacío. Pues si el árbol es vacío, pues 0, no hay nada que discutir ahí. El caso que sea un nodo o una hoja. Entonces, si es una hoja, sacas el valor y ya está. Y si es un nodo, toca recursionar por 2 lados. Por el hijo izquierdo, por el hijo derecho. Entonces, para verificar que sea un nodo o una hoja, como aquí todavía no tenemos ni constructores ni eso, no hemos llegado a eso, pues podemos utilizar el método. Entonces, si llega una hoja, ¿cuántos elementos tiene una hoja? Uno nomás. Si el tamaño del árbol es 1, es decir, es una hoja, ¿qué devuelvo? Car del árbol. ¿Estamos de acuerdo? Como las hojas. Es lo mismo que preguntar si el hijo derecho está vacío, el hijo izquierdo está vacío. No, es un número. Ahí me había equivocado. Sí, es un número. Sí, si árbol es un número, utilizo el predicado. No, pero ahí tienen razón. Si es un número, es una hoja, ¿y qué devuelvo? Sencillamente el árbol. Ahí me había equivocado. Bien, y en otro caso, es un nodo. Hago la suma de ¿qué? De la recursión por derecha y por izquierda. Sería el segundo elemento y el tercero. Sería el KDR, ¿cierto? ¿Con quién? KDR de árbol, ¿cierto? Ahí estamos, ¿sí? Recuerden que el KDR sería el CAR del CDR del CDR. Cada D que usted le coloque es un CDR más. Eso tiene hasta, creo que 4 Ds, ¿sí? Es en la documentación. Bien, muchachos, ya hemos hecho el método. Y este método que obedece estas funciones que nosotros... ¿Qué? ¿Screenshot? ¿Dónde? No. Creo que es un comentario. What? Ok. Vamos a calmarnos. Screenshot. ¿Qué? A ver. No, eso... Muchachos, eso está... un bad identifier, pero qué carajos. Bueno, no, miren que la imagen está... Y además la imagen es un tipo de dato, no habría haber problema. Voy a darle a ejecutar a ver de nuevo. Si no, esto está... Aquí está el problema. Listo. ¿Dónde salió eso? No lo sé. Ahora sí, no es árbol, sino... Sí, tiene razón Andy. Más fácil.
Entonces, sí, porque todo tengo que ganarlo. Listo, ahora sí. Sumar hojas de quién? De árbol A. En total da 14, ¿eso es verdad? 6 más 5, 11 más 3, 14. Entonces ustedes deben ver que el diseño de los datos y el diseño de las funciones está totalmente atado ¿a quién? A la gráfica. Bien, muchachos, hasta aquí hemos terminado. Especificación mediante